Señor. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Yo quiero platicar con usted de algunas cosas que el Señor ha estado hablando a mi corazón, ¿verdad? Yo entiendo que la venida del Señor está cercana y Dios ha estado hablando a nuestros corazones. Nos lo ha dicho en repetidas ocasiones, el que Él viene pronto. Y yo creo que cuando la Biblia dice que en el anuncio que Él da a nuestras vidas, perdón hermano, voy a subirle un poquito a esto porque siento un poco de frío, tal vez ya le daba. Algunos me acompañan. Le decía que le decía que nosotros, hermano, hemos recibido el anuncio de parte de Dios. Amén. Yo sé que como la palabra dice, algunos dicen en su corazón, desde el día de nuestros padres se nos ha anunciado y no ha pasado absolutamente nada. Por eso tienen como por tardanza la venida del Señor, pero la palabra dice que Él no tarda, sino que lo que ha hecho es extendernos su misericordia para que podamos todos pasar al arrepentimiento, venir al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no es otra cosa más, sino la metanoia, el cambio de la mente que nosotros necesitamos, amén, para caminar. Recuérdese que usted y yo, hermano, al venir delante del Señor, llegamos con una mente humana, con una manera de pensar humana. Pero Dios, hermano, en su misericordia, vino y nos ha hablado a través del Hijo en este tiempo, dice Hebreos 1, ¿verdad? Lo veíamos hoy en la mañana con los hermanos que platicábamos en la escuela profética, hermano. Y entonces lo que Dios ha tratado, lo que Dios ha querido es que nosotros podamos entender el pensamiento espiritual de Dios. No se puede hacer o no se puede lograr eso si no es a través de la explicación, de la exposición, de la revelación del Espíritu Santo para nuestras vidas. Amén. Por eso es que el Señor Jesús oró al Padre y le rogó que enviara a su Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos entonces tener esa percepción espiritual en nuestra vida. Amén. Y por eso es que usted hoy viene a este lugar donde nadie le da pues un incentivo humano para poder estar. Yo aquí no les ofrezco ni café, ni pan, ni nada, ¿verdad? Hay cafetería de vez en cuando, pero aparte de todo tiene usted que pagar. Pero en realidad el único que puede impulsarlo, el único que puede traerlo a recibir esa palabra, a recibir de Él, a buscar de Él, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces esta obra no es humana, esta obra es de Dios. Amén. Y por eso todos los que estamos aquí, lo que queremos es seguir buscando el pensamiento espiritual que nos haga crecer espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cercana. ¿Por qué no se lo recuerda al hermano que tiene ahí a su lado y le dice, la venida del Señor está cercana? Porque a veces pareciera como que fuera un eslogan, ¿verdad? A veces pareciera como que fuera una manera de atraer a la gente o capturar la atención de las personas, pero no lo es. El Señor fue muy claro en decir que Él volvería por los suyos. Amén. Entonces yo creo que nosotros lo primero que tenemos que entender de esto es que en nuestra vida hubo un llamamiento. Amén. Y después del llamamiento nosotros empezamos a seguirle, y dentro de eso Dios ahora empieza a hacer un escogimiento. Amén. Y al final entonces tiene que poner un sello sobre de aquellos que fueron llamados y escogidos, de tal manera que entonces sean esos los que el Señor se lleve en la primera etapa, en la primera parte de su segunda venida. Amén. Porque usted recordará, hemos hablado de eso, que la segunda venida del Señor Jesucristo está dada en dos partes, una secreta y la otra a la vista de todos. Amén, como la palabra lo declara. Entonces, a la primera parte le hemos llamado parusía, porque viene a los suyos en secreto. Amén.
Y la segunda parte es la epifanía, es decir, la aparición a todo, donde todo ojo le verá. Así dicen las escrituras. Entonces, nosotros, hermano, debemos de buscar ese sello, esa etapa final, esa parte, como se dice por ahí, esa tapa al pomo, esa tapadera para que nosotros podamos, hermanos, ser, o ese sello, le voy a llamar así, ese sello que nos permita a nosotros irnos con el Señor Jesucristo. Amén. En esa primera aparición, en esa primera parte de su segunda venida. Amén. El Evangelio es para todo el que lo desee escuchar, aunque la fe no es para todos, dice la palabra. O sea que el Evangelio se ha diseminado, se ha dado, pero no todos lo han recibido. Amén. Usted y yo sí, lo recibimos. Ahora el Señor viene y dentro del conglomerado que se le llama iglesia, Él saca una parte o va a sacar una parte a lo cual Él le ha llamado, determinado o catalogado como la iglesia esposa o la parte esposa dentro de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Eso lo explican las escrituras, lo hemos hablado aquí, y lo que yo le he tratado de transmitir a ustedes es que todos tenemos la oportunidad de llegar a hacerlo. Sin embargo, son aquellos que se han, llamémosle así, consagrado, esforzado, porque de alguna manera nosotros tenemos que dar un esfuerzo. Amén. Aunque la obra, vuelvo a insistirle, es del Señor. Esto no es por obras, definitivamente. Esto es por la obra de Cristo Jesús, de salvación para nuestras vidas. Pero el Señor nos pone a nosotros o nos da a nosotros una parte que hacer. Y esa parte para hacer no es otra cosa más que buscar la consagración, buscar la santificación de nuestras vidas. Esta es la voluntad del Señor, dice la palabra, que os santifiquéis. Y en esa santificación va incluido el que nosotros nos apartemos de fornicación, de inmundicia, de iniquidad, etcétera. Entonces, cuando empezamos a ver todo el desarrollo de la iglesia, conglomerado estoy hablando, esa iglesia conglomerado va caminando, pero dentro de ese caminar hay quienes, hermano, van deseando más de Dios. Hay quienes el Espíritu pone en ellos, debido a su anhelo por el Señor, el acercarse, el poder tenerlos más junto a Él. Y eso lo vemos nosotros muy claramente, porque el Señor, aunque no excluye a nadie, el Señor no discrimina a nadie, pero lo que sí hace el Señor es que permite que unos, los que quieren, se acerquen más que otros a Él. Eso lo ve usted muy claramente con sus mismos discípulos, con sus mismos apóstoles. El Señor a ninguno le cerró la puerta. Todos estaban ahí para poder llegar. Pero si usted analiza las escrituras, 3 eran los que el Señor siempre llamaba. No porque fueran los mejores ni los más aptos, porque esto no es por aptitudes, sino porque eran los que más se acercaban, simple y sencillamente. Ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, siempre. Si él se iba a orar, ¿me quieren acompañar? Solo Pedro, Jacobo y Juan se iban. Y entonces el Señor, hermano, nosotros nos damos cuenta que aún dentro de esos 3, hay uno que siempre se metió más con él. Y de plano los otros lo miraban como el consentido, ¿va? Porque se recuerda que estando en el último momento de comunión, ellos, que nosotros le llamamos o se le llama ahí como título Santa Cena, ¿verdad? Aunque para mí es la comunión donde se abrió el espacio para nosotros, la gentilidad, ¿verdad? Poder llegar a través del cuerpo y de la sangre de Cristo. Se recuerda que el Señor empieza a destacar ciertas situaciones que se iban a realizar, ciertas cosas que iban a pasar, y dentro de ellas que alguien lo iba a traicionar.
Y entonces Pedro así a la manera de guate, ¿va? Le hizo, ¿verdad? Preguntarle quién, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque Juan dice que estaba recostado a su pecho. Él mismo cuando habla de sí, dice, y el discípulo amado. O sea que no es que el Señor hubiera tenido preferencia, sino que él mismo se acercó, lo buscó. Entonces, hermano, Dios viene por aquellos que se han acercado, que lo hemos buscado. Entonces, no discriminamos a nadie, sino lo que quiero hacer nada más énfasis es en que usted y yo nos acerquemos más al Señor. Vayamos en pos de Él cada día más. Amén. Y eso como consecuencia traerá el que el Señor ponga características de fidelidad, porque eso es el sello, lo que viene a sellar a nuestra vida. Ya fuimos llamados, ya fuimos escogidos, y ahora lo que el Señor quiere es que seamos fieles. Y se lo quiero mostrar con las escrituras, ¿verdad? Entonces, veamos nosotros, le puse de título así, aprendiendo fidelidad de los fieles. Porque es la manera en que nosotros, hermano, vamos a poder llegar a ser fieles. ¿Cómo? Aprendiendo de los que el Señor en la palabra, pues hace una referencia de fidelidad. Hace una referencia de que son fieles. Amén. Ok, entonces quiero empezar con esto que le decía para que usted vea lo que las escrituras nos hablan. Apocalipsis 17:14 dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, hablando de la etapa final, ¿verdad? De la tribulación o de la gran tribulación. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y aquí es donde se lo subrayé. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Son llamados, escogidos y fieles, ¿sí? Es decir, también se puede ver ahí como que son llamados como escogidos y fieles, ¿verdad? Así es como de verdaderamente se debe leer. Pero yo lo estoy poniendo nada más para que usted ya ha sido llamado. De entre el mundo, el Señor lo llamó. Amén. Ahora, a estos llamados, ¿cómo les llaman? Escogidos y fieles. Dentro del conglomerado iglesia, usted ya ha sido escogido. Amén. ¿Por qué? Porque decidió acercarse al Señor. Pero ahora, ¿qué nos falta? Para que podamos ver que estemos con Él para siempre. Ser fieles, definitivamente ser fieles. Entonces, yo espero no ser tan extenso en esto. Me refiero a tiempo, ¿verdad? Pero ahí sí que vamos a dejar que el Señor nos guíe, nos hable. Porque quiero entonces con usted platicar con respecto a cómo nosotros o cuáles son las características de esos fieles y que las aprendamos, ¿verdad? Al aprender las características de fidelidad, nos vamos a convertir en hombres y mujeres fieles. Que teniendo ese sello de fidelidad, entonces estaremos con Él. ¿Por qué digo esto? Porque cuando le habla el Señor a la Odisea, de la manera en que Él se presenta, y uno de los nombres del Señor también, oficios representativos de Cristo Jesús, es que Él es fiel y verdadero. Amén. Entonces, en la fidelidad, nosotros encontramos una riqueza extraordinaria. Dios viene por los fieles de la tierra. Dios anhela que haya fidelidad de parte de aquellos que van a ser levantados con Él. ¿Por qué? Porque si el Señor viene por una iglesia que es idónea, esa palabra idónea o idoneidad lo que significa es parecido, semejanza a. Amén. Entonces, lo que Dios quiere para su Hijo, y el Hijo, por supuesto, lo que busca es una iglesia fiel, una iglesia que tenga esa idoneidad, que tenga esa
figura que Él tiene, que tenga esa imagen que Él tiene. Amén. Y esa semejanza, por supuesto, que Él tiene. Entonces, nosotros los que estamos en este lugar, vamos a aprender fidelidad. Amén. Porque, bueno, con esos dos se me hace que sí tienen deseos, pero bueno, los que estamos en este lugar, vamos a aprender fidelidad. Amén. Ahora, de cada uno será si la quiere poner en práctica o no. Porque eso lo definirá usted si eso no parte de la esposa. Amén. Dentro del conglomerado de iglesia. Muy bien. Entonces, hablemos. Lo primero que tenemos que hablar es a qué significa o qué significa más bien o a qué se refiere la palabra fiel. La palabra fiel viene de un griego que es pistos, por si le gusta, ¿va? Es que pisto para nosotros es dinero, ¿va? En México es alcohol, ¿va? Bueno, hay quienes les gusta también, ¿verdad? Solo que esos no son fieles, ¿no? Bueno, entonces los fieles son pistos, amén. Y esa palabra significa digno de confianza. Lo primero que significa es digno de confianza, confiable, fidedigno. Subjetivamente significa confiado, significa fiel, pero también significa creer o ser creyente. Y significa también verdad o verdadero. Entonces, mire todo lo que abarca la fidelidad. Solo en sus términos, ¿verdad? En lo que habla o cómo se aplica en el griego. Está hablando de ser creyente. Y eso, cuando yo lo leía, se ve que tremendo, ¿va? Porque usted se recordará que sus discípulos, ¿verdad? Estando ellos ya Cristo resucitado, dice la Biblia que Él se apareció entre ellos, amén. Y cuando se aparece entre ellos, había un hombre llamado Tomás, ¿verdad? Apóstol del Señor Jesucristo, que, hermano, él pues estaba dentro de los apóstoles y es parte de los 12. Ahora tiene nombre dentro de las 12 puertas, de los cimientos de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero en ese momento Tomás dijo, porque los otros 11 le dijeron, Tomás, aquí estuvo el Señor con nosotros. Y entonces él les dijo, hasta que no meta mi mano en sus heridas, no lo voy a creer. Y fíjese que nosotros a veces señalamos así, Tomás, pero por dentro estamos igual, ¿verdad? Tomás el mismo papel que él, con tus actitudes y tu manera de ser. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver a este hombre. Y fíjese que una de las cosas que el Señor le habla y le dice, después de que tocó su costado, le dijo que metiera sus manos en sus heridas, le dijo, Tomás, sé creyente. Cualquiera podría decir, pero si era su discípulo, era parte de los apóstoles, ¿cómo va a ser que no era creyente? Lo que le estaba diciendo es, sé fiel. Lo que le estaba diciendo es, ahora anhelo que tu fidelidad se vuelque para conmigo. Ahora anhelo que esa verdad que tú ya viste, ya tocaste, vayas y la prediques y vayas y la enseñes. Claro, bienaventurado el que sin ver creyó. Y eso somos usted y yo. Y eso se nos es contado por justicia, porque somos parte de la descendencia de Abraham, y Abraham creyó, amén. Sin ver, él creyó. Entonces, si algo es importante, hermano, es que nosotros como fieles podamos ser creyentes. Y cuando hablo de creyentes, estoy hablando de creyentes a la palabra, porque le voy a hacer una pregunta quizá indiscreta. ¿Cuántos de aquí leen la palabra? ¿Se atrevería a levantar su mano? ¿Cuántos de aquí leen la palabra? Va, ahora le voy a hacer una pregunta un poquito más ahí, más difícil. ¿Cuántos estudian la palabra?
Va, ahora le voy a hacer otra un poquito más adentro. ¿Cuántos escudriñan la palabra? Porque las tres cosas son diferentes. No es lo mismo leer que estudiar y que escudriñar la palabra. Ahora, cuando uno es fiel cuando ama. Uno se vuelve fiel cuando uno ama. Característica de un fiel básica es amar, el amor. Si no, dentro de una pareja, ¿por qué hay infidelidad? Porque su amor decayó. O porque se casaron a la fuerza quizá, o porque ni modo, ya venía el chiriz por ahí y había que hacerle frente a la situación, o porque el suegro lo fue a amenazar, ¿verdad? Que o se casa, ¿va? O lo caso, pero con Z, ¿va? Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que el Señor, una de las cosas primarias que le dijo, y que es a la primera iglesia de Éfeso, le habla y le dice: mira, tú eres impresionante para servir, para probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son, te esfuerzas y un montón de cosas, pero le dice: pero te hace falta, pero dejaste tu primer amor. Entonces, ese dejar ese primer amor implica, vas camino a la infidelidad. Y si te vuelves infiel, entonces ya no te puedo traer conmigo. Porque es cierto, eres llamado, yo te llamé entre las naciones. Sí, eres escogido porque yo te puse en un lugar privilegiado, pero no te puedo llevar conmigo por falta de la fidelidad a causa de que se enfrió tu amor. Y una de las cosas que marcan este final de los tiempos según la palabra es que a causa del incremento de la iniquidad, de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿cómo lo podríamos nosotros interpretar o parafrasear? Si el amor de muchos se va a enfriar, quiere decir que van camino a la infidelidad. Y cuando usted se pone a analizar por qué le llama el Señor a Israel infiel, regularmente habla de idolatría, regularmente habla de que se fue tras de otros dioses. Entonces nosotros, hermano, lo que tenemos que hacer es suplicarle al Señor que arda nuestro corazón en amor. Ahora, ¿qué tiene que ver con la pregunta que nos hizo usted con respecto a la palabra? Porque, hermano, la única manera en que nosotros nos enamoramos del Señor es a través de su palabra. Lo que Él nos habla, lo que Él nos dice, la revelación que nosotros recibimos de la palabra. Así es como nos enamoramos del Señor. Así es como nosotros nos acercamos al Señor cada día más. Pero si no hay revelación, si no hay, si no hay revelación, porque de plano nosotros no estamos ni leyendo, ni estudiando, ni escudriñando menos las Escrituras. Entonces se nos vuelve monótona la situación. Yo creo que todos los que aquí estamos felizmente casados, nos casamos enamorados, ¿verdad, hermanos? Venga lo de matrimonios, ¿verdad? ¿Verdad que uno se casó enamorado? Hermano, perdónenme, pero uno hacía locuras cuando estaba enamorado. Aquella lo llamaba: ¿y cómo estás, mi amor? A las 11 de la noche, ¿va? Aquí estoy afuera en la puerta de tu casa. Tal vez con frío, lloviendo, ¿va? Y aquella salía, ¿va? Pero ya no me dan permiso de salir. No importa, solo quería verte y oírte. Y ya después se iba. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. Bueno, ahora es por textos, ¿verdad? Pero antes era por cartas. Pero el que está enamorado ahora, tal vez le mandó un texto que dice buenos días. Y lo mira cada rato. Y no le escribió nada más, solo eso. Buenos días, me dijo buenos días, qué lindo. Al ratito, qué hermoso, me dijo buenos días. Si solo eso le dijo, no le dijo otra cosa. Pero como está enamorado, entonces
Aquella persona está buscando, a ver qué más le dice, a ver qué más me cuenta. Hasta que llega el día en que hay tanto de qué hablar que mejor hay que llevárselo o llevársela. Y eso es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. ¿Dónde dejaste tu primer amor? ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está el amor que ardía? Bueno, yo solo estoy haciendo la pregunta al aire, ¿va? Probablemente no es su caso. Probablemente usted está enamorado del Señor Jesucristo. Porque estar enamorado del Señor Jesucristo no es solamente venir a la iglesia. Perdónenme que se lo diga, pero yo ya se los he dicho en repetidas ocasiones, se lo vuelvo a decir. Usted deja la puerta abierta de allá, hasta el chucho se entra y no por eso es cristiano. El que está enamorado, lo que hace es buscar su presencia, buscar que Él esté, escuchar su voz. Padre, yo te quiero oír, hasta en los anuncios te quiero oír. Por eso es que damos anuncios, para ver si ahí lo oye. Hermano, nosotros necesitamos encontrar nuevamente el amor en nuestras vidas. Creer nuevamente, saber que Dios nos va a hablar cuando abro las escrituras. Pero hay quienes, hermano, abren la palabra y lo que sienten es un dedo que les rasca aquí, mira, una gran uña, ¿va? Ya no saben ni quién es, ¿va? Se duerme, ya no puede. Pero Dios quiere que volvamos a la fidelidad. Dios quiere que volvamos a ese primer amor. Amén. Ok, bueno, sigamos aprendiendo pues de otros y veamos a quienes Dios nos pone a ver características de ellos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35, dice: y yo me suscitaré. Esto es el momento en el que, usted sabe, en el contexto lo va a ver y se va a dar cuenta que, pues, Elí era un hombre que había estado fungiendo como sacerdote, pero que llegó el momento en el que él descuidó todo. Se perdió en su primer amor, simplemente ya no hizo nada, no corrigió nada, dejó que todo pasara, que sus hijos se desviaran. Dice la Biblia que ellos se hicieron hijos de Belial, o sea que permitió que Belial los reengendrara a ellos con sus cosas terribles. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que llegó el momento en el que una estéril, una mujer llamada Ana estéril, que tenía a un esposo que se llamaba Elcana, todo eso se lo sabe usted, llegaba cada día o cada año, ¿verdad? Hermano, y no había modo, ella no tenía hijos. La otra esposa de Elcana, por cierto, ya no estamos en esa dispensación para que no piensen otra esposa, tenía hijos, hermano. Cada año tenía hijos. Incluso Elcana le dijo: no soy yo mejor que 10 hijos, o sea que ya la otra tenía 10 hijos, hermano, más o menos, ¿verdad? Pero ella decía: no, yo lo que quiero es un hijo. Y entonces el Señor estaba propiciando que aquella estéril, aquella mujer que no tenía ese hálito en su vida, esa realización en su vida, llegara un día, quitara toda su amargura, derramara toda su alma delante del Señor. Y Elí le dijo, sin saber Elí lo que iba a pasar, al principio le dijo que digiriera su vino, pero ella le dijo que no era eso. Entonces la bendijo, se fue, concibió un hijo y por nombre le puso Samuel. Ese hijo Samuel, la palabra Samuel significa Dios. Dios es oído, el que oye a Dios, ¿verdad? El que pone atención con su oído a Dios, también puede decirse así, bueno, etcétera. La cosa es que Samuel lo que significa es esas palabras que entran dentro por el oído a nuestras vidas. Entonces, mire, hermano, llegó el momento en el que el Señor se le manifiesta a Samuel. Usted sabe que él dormía ahí donde estaba el arca, etcétera, y eso no se podía hacer supuestamente, porque pues la presencia del Señor consumía a cualquiera, pero él estaba ahí por su inocencia, etcétera. Tendríamos que hablar más de él, pero llegó el momento en el que
Elí mismo le dice, cuando el Señor te hable, cuando te hable, solo dile, he aquí tu siervo, escucha, habla, Señor. Y entonces habló, le habló el Señor, y por lo que yo puedo ver ahí entre líneas es que le habló un buen rato de la noche. Y llega el momento en el que en la mañana dice la Biblia que entrando donde está Elí le dice, declárame todo lo que el Señor te dijo y que no te falte nada. Y el otro, se imagina usted, hermano, un muchacho, pues dijo, ¿y será que se lo digo? ¿Va? Porque la palabra era en contra de Elí. Pero viene y le dice, bueno, el Señor dice que yo me suscitaré. Primero le dice a él, esto se lo dice después, perdón. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, le dice todo lo que le tiene que decir. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, oiga, y dice, y andará delante de mi ungido todos los días. Tremendo. Entonces viene, hermano, y no, ahí yo cuando leí esto decía, qué tremendo, qué terrible, porque, terrible en el buen sentido, porque viene y le dice, y como señal le dice el Señor que tus dos hijos van a morir el mismo día. Y el mismo día se mueren los dos, Ofni y Finés, que fueron hijos de Belial. Bueno, entonces, ¿hacia dónde lo quiero llevar? ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Lo que tenemos que aprender es que Dios nos llamó a ser sacerdotes fieles. Es decir, que nuestro sacerdocio sea fiel para con Dios. Usted sabe que la Biblia declara que usted y yo fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes delante del Señor. Amén. Así dice la Biblia en Apocalipsis. Entonces, tenemos que nosotros, hermano, llevar un sacerdocio de fidelidad o en fidelidad. Usted y yo sabemos y entendemos que nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Amén. Porque dice la Biblia que Él fue declarado, allá en Hebreos 7, dice que Él fue declarado sacerdote eterno de la descendencia o del linaje de Melquisedec. Entonces, hermano, cuando habla de Samuel, yo veo la característica de un fiel es que pone atención, oye a Dios. Y de hecho fue una de las cosas que Samuel le dijo más adelante a Saúl. Le dijo a Saúl, Saúl, es necesario poner atención porque el prestar atención es mejor que las grosuras. Las grosuras eran la parte que se le daba al Señor, era una ofrenda que se entregaba, o más bien una parte de la ofrenda que se sacaba, hermano, lo gordito que nosotros le llamamos, ¿verdad? Del animal, se sacaba y se quemaba en las cenizas, porque ese olor, ese humo que subía, llegaba y era olor fragante delante del Señor. Entonces yo veo algo aquí, y es que si usted y yo lo que queremos es mantener fidelidad en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es poner atención. Y no lo digo por los que se están durmiendo. No es cierto, nadie se está durmiendo, ¿va? Bueno, no vi a todos, pero a lo mejor alguien. Métale un codazo y dígale, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ok, entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la fidelidad en el prestar atención. Sabe que en la gran mayoría de las congregaciones, espero que nosotros seamos la excepción, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de las congregaciones, hermano, hay un déficit de atención muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, la gente mantiene durante periodos muy extensos un mismo problema. Eso significa entonces que o cae una vez más, como dijera aquel coro, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Vuelve otra vez a hacer aquel círculo vicioso una y otra vez.
Ahora, claro, alguien me podría decir, sí, pero es que lo que pasa es de que no le ha llegado la revelación. Amén, yo estoy de acuerdo, ¿va? En que puede ser que no le haya llegado la revelación, pero la revelación llega cuando uno presta atención. Cuando usted no está pensando, hermano, en que si dejó la estufa prendida, para eso levántese más temprano y revise todo. Si no dejó tal vez amarrado al gato y al chucho desamarrado, lo va a matar. Está pensando en que a ver qué va a hacer mañana y no sabe si mañana va a llegar. Está pensando en una infinidad de cosas dentro de la congregación, en el momento en que Dios le está hablando, y sencillamente no tiene la atención sobre de aquello. Entonces, esa desatención a las cosas del Señor, ¿sabe qué? No son agradables para Él. Porque si la ofrenda, si el poner atención es mejor que las grosuras, y las grosuras es un olor fragante para el Señor, ¿cómo será el poner nosotros atención? Porque cuando nosotros ponemos la atención al Señor, yo le voy a decir una cosa, yo le agradezco a usted su atención, ¿verdad? Y le agradezco a los hermanos que nos están viendo, si es que nos están viendo. Hermano, yo le agradezco que usted ponga, que por lo menos me mire atentamente, ¿va? Está como aquel que le regala, aquel americano que quería un loro, ¿verdad? Porque hay quienes están así. Y entonces los que se lo iban a vender ya no tenían loros, entonces lo que hicieron fue que pintaron a un búho de verde y se lo dieron. Y se fue el americano muy contento. A los años regresó otra vez y le preguntaron, ¡hey! Fulano, ¿ah? ¿Cómo le va? ¿Ya aprendió a hablar el lorito? Y entonces les dijo, pronto va a aprender, les dijo. ¿Y por qué dice eso? Porque no habla, pero cómo pone atención. Yo espero que en eso sí parezca usted búho, hermano. Que sí ponga atención. Aunque hay algunos que parece que le ponen una atención, ¿verdad? Pero están durmiendo por dentro, ¿va? Duermen con los ojos abiertos. Bueno, a lo que voy es a que usted y yo tenemos que aprender fidelidad en poner atención. Cuando usted venga, ¿sabe qué? Deje su ¿cómo le llaman aquí? Dice que tiene atención dispersa o algo así le llaman, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Cómo se llama? No, la dislexia es, creo que le llaman de atención, un niño de atención dispersa, creo que le llaman, ¿verdad? O sea, que nunca se puede concentrar en nada, pues. Ve un déficit de atención. Entonces está, hermano, y le hablan por aquí, le hablan por allá. Es de los que usted manda a la tienda, va a traer una Coca-Cola y regresa, hermano, trayendo chips y un montón de cosas, ¿verdad? Y lo que menos trajo fue la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque en todo el camino se fue. Allá lo saludaba aquel, allá estaba. Y aparte se tarda un montón, ¿va? Pero ¿a dónde lo quiero llevar? A que usted y yo debemos de poner atención a la palabra. Atienda a la palabra. Por eso, mire, hermano, si algo nosotros tenemos que hacer, cuando usted vaya a empezar a leer la palabra del Señor, dígale, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo todo espíritu de piojito, dígale, para que no me duerma. No, dígale, Señor, de veras, Señor, yo quiero concentrarme en tu palabra. Yo anhelo, Señor, encontrar en ella, Señor, tu manifestación. Yo quiero encontrar en ella tu revelación, Señor. No permitas que me duerma, no permitas, Señor, que me hable nadie, porque casualmente cuando uno va a buscar a la palabra, le entra el mensaje de fulano, de sutano, de mengano. Lo llama la tía que jamás lo había llamado. Hermano, es una cosa pero terrible, ¿verdad? Mejor póngale así mute de una vez a su teléfono, déjelo por allá metido debajo de las colchas, ¿verdad? Y váyase usted a buscar la palabra del Señor. Pongamos atención. Esa es la manera en que fielmente nosotros vamos a desarrollar en nuestra vida el sacerdocio. Así es como nosotros, poniendo atención, es como vamos a encontrar la revelación de Dios. Dios nos va a hablar.
Dios nos va a capacitar, porque cuando Dios nos habla, hermano, nos da vida a nuestra alma y a nuestro espíritu. Amén. Entonces, ¿qué pasa con los sacerdotes fieles? Los sacerdotes fieles lo que hacen es que caminan conforme al corazón de Dios, hacen conforme al corazón de Dios, hacen conforme a su alma, al alma del Señor. Se recuerda que hay un pasaje en las Escrituras donde dice que, no lo recuerdo exactamente, pero si alguien me puede ayudar a buscarlo, dice que el que pone su mano en el arado y vuelve a ver atrás, ese no agradará a mi alma. Entonces, cuando nosotros vemos un sacerdocio fiel, es aquel que se metió en las cosas del Señor, buscó al Señor y va a terminar. Puso su mano en el arado, es decir, me metí a esto y voy a llegar hasta el final. Quiero llegar hasta el final. Voy a llegar hasta el lugar donde el Señor tiene una tierra prometida para mi vida. Amén. Leámoslo, por favor. Amén. Es Lucas 9:62. Pero Jesús le dijo: nadie después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Amén. Pero no sé si es esa parte, sino donde dice no agradará mi alma. Tal vez búsquelo así más fácilmente y ahí lo vamos a ver. Bueno, a donde quiero llevarlo es a que nosotros vamos a agradar el corazón de Dios. Vamos a hacer las cosas agradablemente cuando encontremos ser sacerdotes fieles delante del Señor. ¿Qué más hace aquello? Dice la Biblia, y Él va a edificarnos una casa firme. O sea que andaremos en firmeza. La fidelidad nos hace vivir en firmeza. Luego dice, andará delante de mi ungido todos los días. Eso quiere decir que delante del Señor Jesucristo nosotros estaremos todos los días de nuestra vida. ¿Lo encontramos? ¿Lo encontraron? ¿Sí? A ver, leámoslo por favor, quien lo tenga. Va, ese es. Leámoslo de nuevo, hermana Pati, de todas maneras para que no se quede con micrófono en mano. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Va, entonces el justo vive, ¿por qué? Gracias. Por fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra. Es lo que dice ahí que pasaba con Samuel, ¿verdad? Oír, el oído de Dios, el que puso atención. Ese es el que va primero a tener fe. Y la fe es creer, fidelidad, creyente, se hace confiable y confía en el Señor. Amén. Ok, sigamos, miremos a alguien más. No sé cuánto tiempo llevo, pero espero ir bien. Sí, voy bien. Tengo 45 minutos de estar platicando con usted. Así que estamos muy bien. Primer libro de Samuel 22:14 dice la Biblia: entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno además del rey y que va por mandato tuyo y es ilustre en tu casa. Entonces, mire hermano, esto es otra cosa. Hablar de David es extraordinario. ¿Por qué? Porque David es una figura representativa de Cristo mismo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que, para empezar, David, una de sus características, hermano, es la humildad. Una de las características de David es su humildad delante del Señor. Era un hombre otra de las cosas es que era un hombre bajo sujeción. Fíjese que, digamos, David, hermano, a sus hermanos, obviamente, entendemos que David, pues, era hijo de pecado, ¿verdad? Porque así lo dice él mismo, ¿verdad? Que su madre lo concibió en pecado. Ahora, pero, digamos, sus hermanos, todos eran bien grandotes y él, pues, estaba, de entre sus hermanos no estaba tan alto. Y su papá lo que hizo fue: no, tú no sirves para la guerra, así que
vete allá a cuidar las ovejas. ¿Y qué dijo? Yo no quiero. ¿Verdad que sí dijo? ¿Qué dijo? Bueno, yo me voy. Mi papá dice que vaya a cuidar las ovejas. Allá me voy a cuidar las ovejas. Pero no sabía que Dios tenía un propósito con él, porque allá lo iba a capacitar venciendo leones, fieras, osos, etcétera, ¿verdad? Pero él tuvo dentro de sus características, y eso es lo que quiero remarcarle en esta hora, la sujeción a su autoridad. Lo menospreciaban porque era, ahí sí que un desliz de su padre, ¿verdad? Pero lo menospreciaban sus mismos hermanos. ¿Se recuerda cuando le llevaron él llevó los quesos? Lo que el padre les había mandado, la provisión que su padre les había mandado. ¿Qué le dijeron? ¿Ah? ¿Se recuerda? Le dijeron, tú vienes a espiarnos a nosotros. Tú vienes a ver qué es lo que nosotros hacemos. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que en ese momento estaban intimidados. Tú le vas a ir a decir a mi papá que nosotros tenemos miedo, que no somos los valientes que él cree que nosotros somos. Eso era lo que le estaban diciendo. Y David les dijo, yo no vine a eso. Y fue cuando tuvo a bien el Señor, pues, darle la victoria contra Goliat. Pero voy a que si algo caracterizó a David fue su sujeción. Hermano, ¿usted le hubiera gustado ser formado? ¿Por qué le decía padre a Saúl? ¿Usted le hubiera gustado un papá como Saúl? Todo loco, hermano. Un papá que lo quería matar. Cerca de 21 veces lo quiso matar a David. Pero él nunca levantó su mano contra el ungido del Señor. Hermano, en una ocasión le cortó uno de los que estaba con él, porque siempre hay gente bochinchera, ¿va? El Señor te lo entregó en tus manos. Este es el momento para que tú lo atravieses, hombre. Y ya estaba David así de lo hago o no lo hago. Lo que hizo fue que cortó un pedazo de la capa. Y le dijo, Padre, en tus manos me ha entregado el Señor tu vida, pero guárdeme el Señor de ir contra el ungido suyo. Y él sabía en su corazón que ya el Señor había desechado a Saúl, pero no lo hizo. Hermano, ¿de qué se trata la fidelidad entonces? De que nosotros aprendamos a vivir en sujeción, a no levantarnos contra nuestras autoridades. Mire, yo se lo he dicho en otras ocasiones y se lo vuelvo a recordar nada más. Cuando alguien le llega a decir, no, es que fíjate que el pastor fulano de tal, fíjate que el ministro fulano de tal, mira que tu pastor, ahí córtelo. Como dijera aquel personaje, va, córtale mi chavo. De una vez, dígale, no, mira, no vamos a hablar mal de las autoridades. El siervo que cae delante de su Señor, él se levantará. Pero vos y yo no nos atrevamos a levantar nuestra mano contra el ungido del Señor. Él lo levantó, ahí dejémoslo. Él lo levantó. Si él se levantó solo, de todas maneras va a tener que rendir cuentas. Pero va a ser él, no nosotros. Entonces David, hermano, la fidelidad es aprender a estar bajo sujeción. Pero es que yo sé más que él. Pero así Dios lo puso. Si yo aprendo a vivir bajo sujeción. Fíjese que ahorita hace un rato lo tenía muerto de risa, ¿va? Ahorita ya está así. Pero es que el principio que rige, uno de los principios fundamentales del reino de los cielos es justicia. El otro es paz y el otro gozo en el espíritu. Pero nosotros, la justicia es poder vivir bajo sujeción, aprender a vivir así. ¿Y qué hace eso en nosotros? ¿Cuál es el resultado aparte de la fidelidad? Que nos cataloguen como catalogaban a David. Su mismo nombre lo dice, era el amado.
Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender del amado. Tenemos que aprender de David. Tenemos que aprender esa sujeción. Humildad. También. ¿Por qué? Porque le llegaron a decir, bueno, sí es cierto, yo definitivamente pequé. Me quedé con la mujer de Urías. Mandé a matar a Urías. Mandé a matar a otros a causa de que no me descubrieran, para tener una coartada ahí. Pero el Señor le habla a través de aquel varón profeta y le dice a él: 3 son los que te pueden juzgar, tú decide. No, le dice él, yo en medio de todo conozco que Dios puede tener misericordia de mí. Conocía la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿de dónde conocía la misericordia de Dios? Amén, por la sujeción, sí. Pero ¿sabe por qué conocía la misericordia de Dios? Porque él se había ido a meter allá detrás de la majada. Ahí estaba él, hermano, alabando, cantando, dándole gloria, en medio de ser menospreciado, en medio de saberse que él no lo querían en su casa, sus hermanos, su papá lo mandaba a cuidar las ovejas, ni siquiera eran de él. Pero allá, hermano, estaba él cantando, alabando al Señor, cuidando bien las ovejas, porque no las dejaba, ¿verdad? A pesar de que no eran de él. Hizo el trabajo que tenía que hacer. Y ahí conoció la misericordia de Dios. Fue cuando le dijo a Saúl precisamente: yo este traje no me queda. ¿Sabes qué? A mí el Señor en su misericordia me envía el poder, estoy bajo el poder del Espíritu, y entonces yo agarro a los osos, agarro al león, le meto la mano, saco a la oveja y los mato. Eso es misericordia de Dios. La manifestación del poder de Dios en su misericordia. Amén. Ok. Entonces, David, fiel, siervo, es tan fiel como David. Otra cosa, servicio. ¿Cómo sirve usted, hermano? ¿Cómo sirvo yo? ¿Servimos al y se va? Eso es algo que tenemos que procurar nosotros atender en nuestra vida. Platicábamos hace poco y les decía yo que nosotros tenemos que llegar a otro nivel de servicio. Tenemos que avanzar en ese nivel de servicio. ¿Cuál es el nivel de servicio? El de la fidelidad. No es de que, bueno, que los hermanos miren cómo salen, hombre. No, es una cuestión de yo me preparo. ¿Cómo viene usted dispuesto para su servicio? Allá corriendo, hermano, lustrándose los zapatos en la entrada, ¿va? Con la corbata así de medio lado. Nosotros tenemos que preparar nuestro servicio. Nosotros tenemos que decir: Señor, gracias porque nos permite, Señor, servirte. Mira qué lindo. Voy a dejar aquí colgado ya mi traje. Me voy a ver bien guapo o bien bonita. ¿Cómo llegamos nosotros a nuestro servicio? Eso es lo que Dios quiere. Este era un hombre fiel en su servicio. Eso implica que nosotros, hermano, cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿se recuerda cómo les dijo a aquellos siervos que tienen que ver con David? Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho yo te voy a poner. Esto que usted hace, su servicio en las mesas, su servicio en la cafetería. Al decir las mesas me refiero aquí dentro del templo, cuando usted dirige, cuando usted toca, cuando usted está en el área de niños, cuando usted le tocó lavar los baños, cuando usted le tocó atender a los hermanos en la cafetería, cuando usted le tocó ver el parqueo allá afuera, que eso pues casi nunca se da, ¿verdad? Por razones del clima. Pero hermano, ¿cómo es su servicio? Cuando a usted le toca predicar, ¿cuándo se prepara? Fíjese que nosotros nos deberíamos de preparar todo el tiempo. Eso es fidelidad a Dios. Amén. Tal vez a ella no le gustó, pero
de todas maneras tenía que decírselo. Sigamos. Hay mucho más que hablar de David. Fíjese que primer libro de Samuel 16:18 dice: entonces uno de los criados, y de esto ya hemos hablado en alguna oportunidad, respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Mire, los fieles son prudentes en sus palabras. ¿Usted es prudente en sus palabras? Ese silencio, hermano, qué terrible, ¿verdad? Prudencia en mis palabras. No estoy hablando solo con los hermanos, estoy hablando en la casa. Estoy hablando con su cónyuge, estoy hablando con sus hijos. ¿Usted es prudente en sus palabras? Eso es parte de ser fiel. Dice que es vigoroso, hombre de guerra, es hermoso. Eso sí, dice usted, ¿va? Y Jehová está con él. Bueno, sigamos. Y voy a terminar con esto. Ya me pasé del tiempo. Bueno, lo vamos a dejar aquí entonces. O solo le voy a leer este. Déjeme leérselo, por favor. Mire, este hombre. Aquí, yo cuando empecé a ver, decía, esto sí que jamás los había visto. ¿Va? Unos nombres, hermano, que uno dice, a ver, ¿va? Ese nombre, Nehemías, después de haber, dice, aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las puertas. Si alguien está esperando, aquí hay varios nombres. Para ponerle a sus hijos. Y había sido designados los porteros, los cantores y los levitas. Dice, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hanani y a Ananías. En otras versiones no dice Ananías, sino dice Ananás. Feo. Pero bueno, significa muy lindo. Comandante de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces, aquí el nombre Ananías significa Jehová ha favorecido. Mire, hermano, con todos los favores que Dios nos ha hecho, solo por eso nosotros deberíamos de ser fieles. ¿Acaso Dios no lo ha favorecido a usted? Claro, hermano, si lo escogió dentro de muchos para ser salvo. A usted se le abrieron las escrituras. Un día alguien le predicó el evangelio, hermano, y dijo, esto yo lo necesito. Dios nos ha favorecido a nosotros. Puede ser que tenga luchas y problemas y dificultades y vicisitudes y adversidades y lo que usted quiera, pero Dios lo ha favorecido a usted. Él no lo ha dejado. Ahora le dio potestad de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser fieles ante el Señor. Y fíjese que dice que era un comandante de la fortaleza. Es decir, que estaba dentro de sus hermanos y cuidaba del entorno, de los alrededores. Al decir la fortaleza, es toda la muralla que se había construido. Entonces, si algo tienen los fieles, hermano, el fiel es aquel que se da cuenta dónde hay un portillo y lo repara. No al pollo ronco, ¿ah? Eso solo lo entienden los de Guate. Era de pedir portillo un presidente allá. Portillo significa una puerta. La Biblia dice que el que ha aportillado su vallado lo morderá la serpiente. Ahora, le decía yo el viernes, creo que le decía algo de esto. Hermano, usted y yo, y hoy creo que se lo repitió Juan Carlos, ¿verdad? Desde el día en que recibimos a Cristo, ya nos metimos a problemas. Eso es seguro. Porque el enemigo, Satanás lo anda buscando a usted para hacerlo tropezar. Entonces ya tenemos problemas. Lo que tenemos que hacer es mantenerlos en la fidelidad de Dios. Este hombre dice que era guarda o era uno de los comandantes de la fortaleza. Entonces, ¿a qué se dedicaba? Una de las cosas a las que se dedicaba, como fiel. Porque ahí dice que este era hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. Eso quiere decir que no todos hacían bien su trabajo. Pero ¿sabe cuál era uno de los trabajos de este hombre? Supervisar que no hubiesen puertas abiertas, portillos, donde se pudiera meter el enemigo. Cuando usted ve a alguien, por eso se necesita ser también como David, tener una palabra sazonada con sal.
Porque cuando usted ve a un hermano en problemas con su carácter, en problemas de pecado, en problemas de cualquier índole, hermano, ¿cómo nosotros vamos a decir, ay, que mire cómo sale? Eso no es ser fiel. Lo que Dios quiere es, por eso una de las cosas en que recalcó el Señor fue en la parábola del samaritano o del buen samaritano. Porque el Señor, la pregunta fue, ¿y quién es el prójimo? ¿Sabe quién era el prójimo? El que vio a alguien con sus heridas y llegó, lo vendó, le puso aceite, le puso vino, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a donde lo pudieran cuidar y todavía dijo, si es necesario pagar más, yo lo pago cuando regrese. Aquel era un sacerdote, aquel era un judío y este era samaritano. Y que yo me recuerde, la mujer samaritana le dijo al Señor, ¿por qué me pides agua si nosotros los judíos y los samaritanos no nos llevamos? Pero eso no le importó a él. Él lo que vio es que aquel hombre tenía una herida, que lo habían dejado medio muerto y que necesitaba de su auxilio. Cuando usted ve un portillo, un vallado de su hermano abierto, ¿qué hace usted? ¿Le señala su pecado? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, sí, lo que pasa es de que está, ¿cómo dice? Trato de Dios, porque todos nos lo zafamos con eso, ¿va? Trato de Dios. Pero ¿por qué no nos acercamos y le preguntamos? Mira, en medio de tu trato, ¿será que te puedo ayudar en algo? Por lo menos déjame orar por vos, o por ti, o por usted, for you. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando viene gente por primera vez? Y perdón a los hermanos, que espero que los que vienen por primera vez se sientan como en casa. Pero nosotros, los que ya hemos conocido al Señor, ¿qué hacemos? ¿Señalamos su pecado? ¿O les decimos, venga, usted tiene un portillo abierto, lo vamos a cerrar, lo vamos a reparar? Eso era lo que hacía este hombre. ¿Sabe por qué? Porque él había adquirido favores de Dios. Hay un canto que el pastor Fernel, el Señor le inspiró hace mucho tiempo. Y dice, ¿cómo podré pagar tanto favor? ¿Qué más dice? ¿Cómo podré pagarte yo lo que soy? Si antes mi vida era un lamento, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón, etcétera. Ok, pero ¿a qué me refiero? Hermano, ¿no ha recibido usted favores de Dios? ¿No lo ha sacado el Señor de dificultades, de problemas, de angustias? Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos reparar o ayudar a reparar el portillo de otros? ¿Por qué no nos ponemos como Ananías o Ananás? Y somos fieles más que muchos. ¿Sabe cómo una de las mancuernas también que vienen con la fidelidad? El temor a Dios. Cuando usted y yo tememos al Señor, entonces adquirimos sabiduría y decimos, este tiene problemas, hay que ayudarlo. Lo quiero dejar hasta ahí. Póngase de pie, por favor. Aprendamos fidelidad de esos fieles. Dios quiere fidelidad de ti, porque Él viene por los fieles de la tierra, para que anden con Él a fin de que podamos estar para siempre, porque así les llamaron a los que venían con Él, a los llamados, a esos que el Señor llamó, a esos que el Señor predestinó, a esos que justificó, les llaman también, ¿cómo? ¿Se recuerda? Fieles, fieles. ¿Usted quiere ser fiel? Aprendamos fidelidad. Por favor, cierre sus ojos un minutito. Yo le ruego en el nombre de Jesús que podamos poner nuestro corazón delante del Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser fiel delante de ti.
Quiero aprender esa fidelidad, Señor. Quiero aprender, Señor, de hombres como Samuel, de David, de Ananías, Señor. Hombres fieles ante tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Quizá lo que esté afectando su vida en este momento es el haber dejado su primer amor. Pero Dios lo que quiere es restaurar ese amor por su palabra, por su búsqueda, por Él mismo. Porque nosotros podamos admirar y contemplar las grandezas de nuestro Dios, los favores que Dios ha hecho con nosotros. ¿De dónde nos sacó? Nos sacó detrás de la majada, nos sacó detrás del menosprecio, del vituperio, nos sacó detrás del pecado y nos favoreció y nos hizo que le oyéramos. Y por eso es que hoy nosotros, hermano, podemos estar en este lugar. Seguramente usted no llegó delante del Señor por bueno. Llegamos porque tenemos o teníamos una necesidad y la seguimos teniendo, grande del Señor. Pero hoy estamos en este lugar para decirle: yo te quiero ser fiel. Yo quiero serte fiel, Señor, a ti. Porque el Señor, interesantemente y magníficamente, dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero qué mejor que aprendamos de esa fidelidad delante del Señor y aprendamos a ser fieles. Padre Santo y nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor. Mira el corazón de cada uno, tú lo conoces mejor que nadie. Tú conoces, Señor, el deseo, Señor, de nuestro corazón, Señor, de serte fieles, de poner atención, Señor, a tu palabra, de escudriñar la misma y de alcanzar, Señor, en ella el temor tuyo, la sabiduría, Señor, el conocimiento, la ciencia, Señor, que proviene de ti, el poder, Señor, el consejo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos acercamos en esta hora ante tu presencia para decirte: queremos ser fieles. Clámele al Señor un momentito, un par de minutos nada más, por favor. Si en su corazón está ser fiel, dígale: Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel. Ayúdame, Señor, por favor, a aprender de estos hombres, Señor, a los cuales, Señor, tú catalogaste como fieles, Señor, que mostraron, Señor, la fidelidad en diferentes formas. Si tu servicio no ha sido con fidelidad, este es el tiempo para que sea cambiado, para que con fidelidad empecemos a servirle al Señor nosotros. Dios quiere, hermano, hombres y mujeres fieles para poder llevarlos con Él como parte de la iglesia novia de Cristo Jesús. Señor amado, yo te ruego que selles